Bueno, hoy nos vamos a concentrar en inotrópicos. Los inotrópicos son fármacos que, como ustedes saben, la palabra inotropismo viene de fuerza de contracción, o sea que lo que intentamos hacer es aumentar la fuerza de contracción del corazón. Vamos a ver la clasificación. Dentro de esta clasificación tenemos agonistas beta, inhibidores de la fosfodiesterasa, levosimendan, omecamtiv e istaroxima. Estos dos son nuevos, y digoxina, que es el más viejo de todos. La vasopresina vamos a dar una repasada por que está asociada, no es un inotrópico, es un vasopresor, pero se suele usar en combinación a veces en pacientes que tienen presiones arteriales muy bajas. Básicamente estos fármacos aumentan la fuerza de contracción del corazón y son como unas supervitaminas para el corazón. Creímos que eso era suficiente, pero no, y ya vamos a ver por qué. Como ustedes saben, la contracción del corazón se regula básicamente por calcio. ¿Qué es lo que ocurre habitualmente cuando existe una despolarización en el corazón? El calcio se libera de dos lugares, del retículo sarcoplásmico por un lado y por el otro el ingreso de calcio del exterior por los canales lentos de calcio. Eh, en general, el 75% viene del retículo sarcoplásmico y un 25% viene de los canales de calcio. Una vez que el calcio interacciona con las fibras de actina y miosina, generando la contracción, ese calcio es sacado hacia afuera gracias a un intercambiador de sodio-calcio que saca dos calcios y mete tres sodios. En general, esto no va, los inotrópicos lo que hacen es estimular al receptor beta adrenérgico, gracias, por ejemplo, a la adrenalina o a la dopamina, y con esto aumenta la actividad de la proteína GS. Eso genera la conversión eh, de la activación del AMP cíclico gracias al ATP. Eso hace que una proteína quinasa estimule el fosfolambán y estimule el receptor de renina, y hay mayor liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico, y a su vez hay apertura de los canales de calcio desde la membrana. Eso genera que todas estas proteínas interaccionen con el calcio y de esa forma aumentar la fuerza de contracción. Si nosotros inhibimos la fosfodiesterasa que desdobla este AMP cíclico, vamos a tener el mismo efecto. Entonces, la activación del receptor beta genera que el AMP cíclico genere la actividad o incremente la actividad de la proteína quinasa A, y esto va a producir una apertura de los canales de calcio, lo que nos va a dar inotropismo y cronotropismo, la estimulación del fosfolambano, lo que nos va a dar también más inotropismo y lucitropismo, porque el fosfolambano lo que hace es captar calcio del citoplasma retículo sarcoplásmico, y muchas otras interacciones, sobre todo a nivel de los receptores de renina, que aumentan la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico. Entonces, básicamente, el calcio es lo que nos tiene lo que nos va a ayudar en la fuerza de contracción. Y fíjense, esto no hace falta que lo sepan, yo lo que les quiero mostrar que estos son recomendaciones de la American Heart Association, y que básicamente el uso de rutina de los inotrópicos genera daño, porque genera, así como genera aumento de la fuerza de contracción, genera muchas arritmias, y eso es malo, porque eso termina matando a los pacientes. Si uno, sé que todavía semiología no la han visto, pero esto es un cuadro de que del lado de arriba tenemos a los pacientes que están calientes, y en el lado de abajo los pacientes que están fríos. ¿Qué quiere decir caliente? Que el gasto cardíaco es adecuado y que la perfusión de los órganos es adecuada. Y por otro lado, hacia la izquierda tenemos los secos, que quiere decir que la volemia es acorde o está baja, y hacia la derecha tenemos los húmedos, o sea que el paciente tiene sobrecarga hídrica. Entonces, si uno los divide así, uno puede clasificar en cuatro
cuadrantes al paciente que está con insuficiencia cardíaca. Calientes y secos, en teoría, somos todos nosotros, que tenemos una adecuada perfusión periférica y estamos sin congestión, o sea, sin agua de más. El paciente que está caliente y húmedo es el paciente que tiene edema agudo de pulmón. ¿Ah? Es el paciente que está caliente en su clínica, pero que tiene sobrecarga hídrica. Tenemos al paciente frío y seco. ¿Qué quiere decir? Que es el paciente que no tiene sobrecarga hídrica, pero que tiene muy mala perfusión. Y el paciente frío y húmedo, que es el paciente que está en shock cardiogénico. A este paciente es al que le vamos a poner inotrópicos. No le vamos a poner inotrópicos ni a este ni a este. Solo al que está frío y húmedo en shock cardiogénico. Y si nosotros nos vamos a la fisiología de la contracción cardíaca, sabemos que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por resistencias periféricas. Y a su vez, este gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y a su vez, este volumen sistólico depende de la precarga, de la contractilidad y de la poscarga. Por lo tanto, los inotrópicos solamente van a actuar acá, en la contractilidad. Fíjense todo lo otro que yo tengo para hacer para mejorar mi gasto cardíaco. Optimizar la precarga, optimizar la poscarga, optimizar la frecuencia cardíaca. Si con todo eso no logro, sí recién ahí ir a darle mayor contractilidad con los inotrópicos. Y muchas veces el problema de la presión arterial no es el gasto, sino son las resistencias, que para eso usaremos fármacos que generen vasoconstricción hacia aumento de las resistencias y aumento de la presión arterial. No se olviden que los receptores beta activan la proteína GS, eso aumenta el MP cíclico y aumenta el calcio. Y que el aumento del calcio en el nódulo sinusal me va a dar cronotropismo positivo, en la vía de conducción me va a dar un efecto dromotrópico positivo y que en los miocitos ventriculares me va a dar un efecto inotrópico positivo. Esto, si bien es lo que uno quiere, esto aumenta el consumo miocárdico de oxígeno y es proarritmogénico y por lo tanto tengo que tener cuidado de, sobre todo en pacientes isquémicos, de no aumentar de más el consumo de oxígeno y que el inotrópico, en vez de ayudarme, me empeore al paciente. Y no se olviden que el adrenérgico tenemos los receptores beta 1, que son los inocronohidromotrópicos y que me pueden llevar a arritmias, que también tenemos receptores alfa que generan vasoconstricción y aumento de la presión arterial por aumento de las resistencias periféricas, y tenemos el receptor también beta 2, que es un receptor vasodilatador, y que me disminuye la presión arterial por efecto vasodilatador y por disminuir las resistencias periféricas. Entonces, en el mismo sistema tenemos vasoconstricción y vasodilatación. Tengo entonces que tener cuidado en el manejo de estos receptores. Entonces, como inotrópicos, vamos a ver los agonistas beta, inhibidores de la fosfodiesterasa, sensibilizadores al calcio, los digitálicos y los nuevos inotrópicos. ¿Qué nos ha pasado con los inotrópicos? Bueno, pensando que le damos más fuerza al corazón, la cosa va a mejorar. Y sí, el gasto cardíaco mejora, pero ¿qué es lo que ocurre? Hay muchas arritmias y hay mucho aumento del consumo miocárdico de oxígeno y esto ha generado que aumente la mortalidad cuando los usamos. Entonces tratamos de no usarlos a no ser que sea estrictamente necesario y que el paciente, como les dije antes, esté en shock cardiogénico. ¿Sí? Ayudan al crítico, al paciente que está grave, sí nos ayudan, nos dan muchas manos y a veces terminamos rescatando pacientes gracias a los inotrópicos. Eso que quede claro, que si bien aumentan la muerte en el pool de pacientes generales con insuficiencia cardíaca, nos ayudan. Entonces los agonistas beta lo que hacen es aumentar, son todos estos, la dobutamina, la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina, sobre todo dobutamina y dopamina, que son los más inotrópicos. La noradrenalina es más alfa, y como les había dicho antes, el alfa es vasoconstrictor, y por lo tanto la nora la usamos
para aumentar la presión arterial a partir de que estimula los receptores alfa y produce mucha vasoconstricción. La adrenalina, si bien es muy vasoconstrictor, también es muy buen inotrópico. Pero lo que ocurre con la adrenalina es que aumenta mucho el consumo de oxígeno y es muy arritmogénica. Y la dejamos para pacientes que no responden a estos dos. La dobutamina, ya la hemos visto previamente en simpático, es un inotrópico por efecto beta 1 y un vasodilatador por efecto beta 2. A dosis muy alta puede estimular los alfa y generar vasoconstricción, pero en general es un inotrópico vasodilatador. Y la dopamina, de acuerdo a la dosis, como también vimos antes, dosis bajas estimulan los receptores dopaminérgicos produciendo vasodilatación renal. A dosis intermedias estimula los receptores beta produciendo un efecto inotrópico positivo y a dosis altas estimula los alfa produciendo vasoconstricción. Todos van a actuar en esta vía, estimulando el receptor beta, haciendo que el ATP se transforme en AMP cíclico, el AMP cíclico activa la proteína quinasa A y la proteína quinasa A estimula la liberación de calcio por los receptores de rianodina del retículo sarcoplásmico, la entrada de calcio desde afuera gracias a los canales y la captación de calcio por parte del retículo sarcoplásmico a través del fosfolambano. Y finalmente, el calcio va a interactuar con las fibras de troponina y de tropomiosina, generando la contracción cardíaca. Todos los agonistas beta generan arritmias ventriculares y aumento del consumo miocárdico de oxígeno. Por lo tanto, son fármacos que deben administrarse en una unidad de cuidados intensivos, para estar ahí cerca del paciente bien. ¿Para qué se usan? La dobutamina en el shock cariogénico o también se puede usar en cualquier otro shock que curse con bajo gasto cardíaco y en el síndrome de bajo gasto cardíaco que se da en el postoperatorio de cirugía cardíaca. La dopamina en el shock cariogénico, ¿por qué? Cuando hay tendencia a la hipotensión, porque no se olviden que la dopamina, si yo pongo acá, a altas dosis, con un fármaco, estimulo el beta, produciendo gran inotropismo, y estimulo el alfa, produciendo vasoconstricción. Entonces me puede aumentar la presión arterial por dos mecanismos, por aumentar el gasto y por vasoconstricción. ¿Y por qué cuando hay tendencia a la oliguria y la bradicardia que les pongo acá? Bueno, volviendo acá, a la oliguria porque estimula los receptores dopaminérgicos produciendo vasodilatación renal. ¿Y por qué? Por tendencia a la bradicardia, porque entre dobuta y dopa, la dobuta es más inotrópica y la dopa es más cronotrópica positiva. Si bien los dos también son ino y crono, la dopa es más crono y la dobuta es más inotrópica. La adrenalina les había dicho que se da solamente cuando me fallan estos o cuando el paciente no responde. Shock cariogénico sin respuesta a los tratamientos anteriores, y sí se da en el paro cardiorrespiratorio y en el asma grave o casi fatal por vía subcutánea. Esto es por vía endovenosa y esto es por vía subcutánea. Y por último, el isoproterenol, que es el primo hermano de la dobutamina. Como el isoproterenol es más cronotrópico que la dobutamina, se lo da en la bradicardia o en el bloqueo auriculoventricular. Después tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa. Habíamos dicho que el receptor beta 1 hace que la proteína G se transforme, activa la adenosiclasa y esta adenosiclasa transforma el ATP en AMP cíclico. Luego, el AMP cíclico se degrada gracias a esta fosfodiesterasa. Si yo inhibo la fosfodiesterasa, el AMP cíclico queda y eso genera contracción cardíaca. Y además, la fosfodiesterasa también degrada el GMP cíclico. El GMP cíclico es el que termina generando vasodilatación mediada por óxido nítrico. O sea que los inhibidores de fosfodiesterasa inhiben a la fosfodiesterasa e evitan la eliminación del AMP cíclico y generan aumento de la contracción cardíaca, pero a su vez inhiben la eliminación del GMP cíclico y generan vasodilatación. Por lo tanto, la milrinona
es un inodilatador, porque es inotrópico y porque es vasodilatador. ¿Cómo actúa? Actúa acá, inhibiendo el fosfodiesterasa y evitando la degradación del AMP cíclico, y el AMP cíclico ya sabemos que estimula la proteína quinasa A, sale el calcio del retículo sarcoplásmico, entra más calcio desde afuera y estimula la captación de calcio por el fosfolamo. ¿Cuáles son las reacciones adversas de la milrinona? Taquiarritmias, al igual que los agonistas beta, isquemia por aumento del consumo miocardio de oxígeno, al igual que las agonistas beta, e hipotensión más marcada. ¿Por qué? Porque acuérdense que tiene un efecto vasodilatador mucho más importante que la dobutamina. ¿Mm? Por lo tanto, la milrinona la puedo usar para el shock cardiogénico, para el bajo gasto cardíaco, la hipertensión pulmonar. ¿Por qué me van a preguntar? Bueno, este efecto de hipotensión sistémica se traduce al árbol vascular pulmonar, y en pacientes con hipertensión pulmonar es de gran ayuda por dos motivos: porque baja las resistencias vasculares pulmonares por efecto vasodilatador, y por otro lado porque mejora la contractilidad del ventrículo derecho y de esa manera mejora las resistencias las resistencias pulmonares que generan la falla del ventrículo derecho. ¿Mm? Esto es lo que ocurre a nivel renal, que quiero que lo sepan. Tenemos la arteriola aferente y la arteriola eferente, y acá el glomérulo. ¿Mm? En general, la noradrenalina y la fenilefrina vasocontraen la arteriola aferente y disminuyen el flujo plasmático renal. O sea que en un paciente eh, que que está orinando medio poco, y si encima se empieza a hipotensar y yo le pongo noradrenalina, ese paciente seguramente va a hacer una vasoconstricción acá y va a orinar menos de lo que venía orinando. Por lo tanto, esto es deleterio para el riñón. La dopamina y los vasodilatadores generan dilatación de la arteriola aferente y aumento del flujo plasmático renal. Por lo tanto, me ayudan a esos pacientes que están con el riñón ahí al borde del fallo y con presión arterial baja. La vasopresina es una hormona que produce vasoconstricción, pero en este caso de la arteriola aferente. ¿Y por qué les pongo acá? Porque si yo aumento la vasoconstricción acá, la presión en el glomérulo aumenta y el paciente orina más. Entonces, si tengo un paciente en shock, ¿sí?, con el riñón muy mal, es posible que yo termine eligiendo vasopresina para vasocontraer la arteriola eferente y tratar de hacer que el paciente orine un poquito más. ¿Quiere decir que no le voy a poner nora si está muy en shock? No, le voy a poner, pero voy a tratar de ayudarlo con vasopresina para que el riñón no sufra tanto. Eso es el efecto de la vasopresina, que utiliza otros receptores para que sepan que la nora, la adrenalina y la fenilefrina son dañinos para el flujo plasmático renal. No vamos a ver esto, pero básicamente la vasopresina tiene dos receptores y genera vasoconstricción esplácnica, etc. Si uno recapitula hasta acá, tenemos inotropismo hacia la derecha, vasoconstricción hacia arriba, vasodilatación hacia abajo. Por ejemplo, el nitrocruciato es un vasodilatador puro, sin efecto inotrópico, y por lo tanto genera solo vasodilatación. La vasopresina y la fenilefrina son vasoconstrictores solos, y el resto tienen combinación porque son estimulantes adrenérgicos o inhibidores de la fosfodiesterasa, como la mitrinona. ¿Mm? ¿Quiénes producen aumento de las resistencias periféricas? Bueno, la noradrenalina porque estimula alfa y beta, la adrenalina porque estimula alfa y beta, la dopa porque estimula alfa y beta, y la dopa y la adrenalina a este nivel a dosis bajas. ¿Y quiénes son inodilatadores? La dobutamina porque estimula solo los beta, beta 1 y beta 2 vasodilatador, y la milrinona porque inhibe la fosfodiesterasa. Y bueno, tenemos mecanismos no mediados por aumentar el calcio intracelular en el miocito. ¿Y por qué es esto? Porque sabemos que es dañino, sabemos que aumenta el consumo miocárdico de oxígeno, sabemos que produce arritmias, que produce isquemia y que es malo.
Y por lo tanto salió el levosimendan. ¿Qué hace el levosimendan? No aumenta el calcio intracitoplasmático, sino mejora la unión selectiva del calcio a la troponina C. Y por lo tanto, genera un efecto inotrópico sin aumentar el consumo de oxígeno. Además, tiene un efecto vasodilatador. ¿Por qué? Porque abre los canales de calcio de potasio, perdón, a nivel del músculo liso vascular, y eso produce vasodilatación, o sea que también es un inodilatador. Y aparte, tendría un efecto protector contra la hipoxia y contra la isquemia por abrir esos mismos canales que los abren los vasos, los abren las mitocondrias de los miocardiocitos. Y eso tiene un efecto aparente protector contra la hipoxia y contra la isquemia. El levosimendan, fíjense que los agonistas betas actúan en esta vía, los inhibidores de la fosfodiesterasa en esta vía, el levosimendan actúa acá, sensibilizando el calcio a la troponina C. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Si bien es menos arritmogénico que el reto, produce arritmias y puede producir hipotensión por esta apertura de los canales de potasio en el músculo lisovascular, y se usa básicamente en el shock cardiogénico y en el bajo gasto cardíaco. ¿Qué importante tiene el levosimendan? La dopamina, la dobutamina, la adrenalina duran minutos. La milrinona puede durar algunas horas. Todos se dan por vía endovenosa. El levosimendan también se da por vía endovenosa, pero tiene una particularidad. Tiene un metabolito activo que dura 80 horas. Por lo tanto, los pacientes tienen un efecto inotrópico posterior al cese de la administración, que dura a veces hasta 14 días en algunos pacientes. Eso ha hecho que en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, el corazón ya no les da más, los internemos una vez por semana, una vez cada 15 días o hasta incluso una vez al mes, le hagamos levosimendan y se vayan a la casa. Eso se llama administración intermitente. Y por último tenemos el omecamtiv y la histaroxima. El omecamtiv son dos nuevos fármacos. Actúan distinto. El omecamtiv mejora la unión de la actina a la miosina, y eso genera dos cosas. Genera un aumento del tiempo de eyección del ventrículo izquierdo, mejorando la contractilidad y mejorando la unión de la utilización de la energía. Actúa acá haciendo que la cabeza de miosina haga un power stroke, que se llama, que básicamente es una contracción mucho más enérgica de la cabeza de miosina sobre las fibras de actina. Y por otro lado, abre los canales de rianodina y por lo tanto aumenta el calcio intracelular, con lo cual tengo efectos deleterios como isquemia y aumento del consumo miocárdico de oxígeno. La histaroxima, a diferencia del omecamtiv, lo que hace es inhibir la sodio-potasio ATPasa, y esto genera un efecto inotrópico. Ya vamos a ver cómo actúa la digoxina. Pero además es el único inotrópico que tiene un efecto lusotrópico o lucitrópico. ¿Por qué? Porque estimula la cerca. Si ustedes se acuerdan, la cerca y el fosfolambano son los que guardan el calcio dentro del retículo sarcoplasmático. Y por lo tanto, si guardo más calcio, al latido siguiente tengo más calcio disponible para poder liberarlo. Y eso hace que mejore la función diastólica, y es el único inotrópico que tiene este efecto lucitrópico positivo. Por lo tanto, fíjense, vimos la dobutamina, que nació en el 75, vimos la milrinona, que vino unos años después, el levosimendan en la década del 90, después tenemos al omecamtiv con el power stroke, que genera sobre las fibras de miosina, que hace que se desplacen más las fibras de actina, y esto que está marcadito acá es la cerca, que está en el retículo sarcoplásmico de los miocardiocitos, que es donde actúa la histaroxima. Sin embargo, el primer inotrópico tiene 200 y pico de años más de antigüedad. ¿Y qué es la digoxina? Esta es la Digitalis purpurea, que es una planta que
Tiene un efecto inotrópico positivo, ¿por qué? Porque inhibe el sodio potasio ATPasa. ¿Se acuerdan que salía el calcio y entraba el sodio? Al inhibir, al inhibir la sodio potasio ATPasa, hace que este intercambiador sodio-calcio funcione al revés, ¿sí? Y hace que el sodio salga y el calcio entre. ¿Mm? Y eso genera un aumento del calcio dentro del miocardiocito y aumento de la fuerza de contracción. ¿Mm? Potencia al sistema nervioso parasimpático por estimulación del M2 y eso hace, el parasimpático, acuérdense que tiene tendencia a disminuir las propiedades cardíacas y por lo tanto tiene un efecto inotrópico positivo por esto, pero cronotrópico negativo por aumento del tono vagal, ¿ah? O parasimpático. Y por lo tanto es el único inotrópico que disminuye el cronotropía. ¿Mm? ¿Qué tengo para resaltar de la digoxina? Que tiene un muy alto volumen de distribución, más de 600 litros, que se une al músculo esquelético, entonces la dosis la tengo que hacer de acuerdo al peso magro. Si tengo un paciente obeso, no le tengo que dar el doble de dosis porque se acumula, les digo de vuelta, en el músculo esquelético, no en la grasa. Y como reacciones adversas tengo las arritmias, que son, que pueden ser bradiarritmias por el efecto este cronotrópico negativo, o taquiarritmias por el efecto proarritmogénico de todos los inotrópicos que aumentan el calcio dentro del miocardiocito. Puede producir dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea por efecto directo en el sistema nervioso central y puede producir cromatopsias, que son visión de colores raros, o visión borrosa por inhibir justamente la bomba de sodio y potasio a nivel de la retina. ¿No? Y de hecho, se cree que este es el doctor de Van Gogh. ¿Ah? El doctor de Van Gogh acá en la mano tiene la planta digital purpúrea que él le daba a Van Gogh por un problema neurológico que se usaba la digoxina en esa época para algunos problemas neurológicos. Y Y esta digitalis purpúrea que le daba, se ve que a Van Gogh lo hacía ver de colores y por eso pintaba como pintaba. Y de hecho esto está publicado en PubMed, lo pueden ver incluso en la revista Llama, que esto se cree que es así. Un detalle para que sepan. ¿Es realmente necesario usar inotrópicos? Acuérdense, solo en pacientes en bajo gasto cardíaco o shock cardiogénico, en insuficiencia cardíaca, en general los pacientes responden a diuréticos y vasodilatadores. El shock cardiogénico necesitas que el gasto esté bajo para poder decir sí, el paciente necesita inotrópicos. ¿Ah? ¿Cuál elijo? Bueno, en la hipertensión pulmonar lo mejor es la milrinona por el efecto vasodilatador pulmonar o el levosimendan. Cuando tengo presión muy baja, noradrenalina, dopa o dobutamina. Si hay fallo renal, acuérdense que la dopa produce vasodilatación renal y ayuda un poquito. Puedo usar también dobutamina o levosimendan. Y si el paciente está isquémico, lo ideal es no aumentar el consumo miocárdico de oxígeno y lo único que debería usar es levosimendan. Estos son un cuadrito para que tengan eh, básicamente si hay efecto inotrópico o no. Estos son solo vasopresores, estos son solo vasodilatadores, estos son inotrópicos vasoconstrictores y estos son inotrópicos vasodilatadores. Muy bien, chicos, espero que les sirva.